El hombre estaba llorando. No en silencio. No con ese llanto contenido de quien sabe que lo observan y cuida su imagen. Lloraba, de verdad. Con los hombros hundidos, el rostro enterrado entre las manos, de la manera en que llora un hombre cuando cree que nadie lo ve. Pero alguien sí lo veía. El astrólogo seguía en la habitación. Acababa de terminar de hablar. Acababa de trazar las estrellas, las casas celestes, las conjunciones de Saturno y Marte en el año que más importaba. Había cumplido con lo que le pagaban por hacer, con lo que le habían ordenado hacer, leer los cielos con honestidad, sin adulación, sin suavizar los bordes de lo que encontró. Y ahora el hombre más poderoso de la Tierra lloraba sobre un mapa de estrellas. Solimán el Magnífico. El conquistador de Belgrado. El que saqueó Rodas. El hombre cuyo ejército se había plantado ante las murallas de Viena y hecho rezar a toda Europa de rodillas. El hombre cuyo código de leyes sobreviviría a su propio imperio por siglos enteros. El hombre cuyo nombre, en su tiempo, era sinónimo de la sombra de Dios sobre la tierra. Ese hombre estaba llorando. Y el astrólogo no dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué se le dice a un hombre que pidió la verdad y la recibió? ¿Qué fue lo que las estrellas le mostraron? Esa pregunta importa más de lo que crees. Porque cuando entiendas la respuesta, de verdad la entiendas, verás que Solimán no lloró por una simple predicción. Lloró porque una parte de él ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Y escucharlo pronunciado en voz alta, trazado en el movimiento de los planetas sobre el pergamino, lo hizo real de una manera que había pasado décadas enteras negándose a aceptar. Quédate conmigo los próximos 30 minutos. Al final, no solo sabrás lo que el astrólogo le dijo. Entenderás por qué Solimán construyó el imperio más magnífico del siglo XVI, y luego, con sus propias manos, ayudó a destruirlo desde adentro. La corte otomana del siglo XVI funcionaba con una sola moneda por encima de todas las demás. No el oro. No el territorio. Los hijos. Porque un imperio sin heredero claro era un imperio que ya estaba sangrando por dentro. Cada sultán lo sabía. Cada madre en el harén lo sabía. Cada visir, cada comandante genízaro, cada gobernador provincial lo sabía. Los hijos serán poder. Los hijos serán supervivencia. Los hijos eran lo único que podía garantizar que todo lo que habías construido no se evaporara en el instante en que dejaras de respirar. Solimán tenía hijos. Varios hijos. Brillantes, ambiciosos, hermosos. Y ese era exactamente el problema. Para los primeros años de la década de 1550, 3 de ellos seguían vivos y moviéndose en círculos, como halcones sobre una misma presa. Cada uno capaz. Cada uno peligroso. Cada uno rodeado de una facción de la corte que ya había comenzado a apostar. Mustafa, el mayor, el soldado, el que los genízaros amaban con una devoción que rozaba la religión. Selim, el bebedor, el poeta, el que todos subestimaban. Bayezid, el feroz, el que no sabía esconder su ambición aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Solimán estaba envejeciendo. Las campañas militares se hacían más pesadas. El dolor en sus articulaciones era real y cada vez más difícil de ocultar. Y el imperio que había construido, ese que se extendía desde las llanuras húngaras hasta el Golfo Pérsico, desde Argel hasta Bagdad, necesitaba pasar a las manos exactas, a las manos correctas. Necesitaba saber. Así que llamó al astrólogo. Su nombre era Musa Chalebi. No era famoso. No era el tipo de hombre cuyo retrato cuelga en los museos. Era el tipo de hombre que sobrevive en la historia solo en notas al pie y registros de la corte, lo que en sí mismo es significativo. Porque los otomanos llevaban registros meticulosos, y si tu nombre aparecía en esos registros junto al del sultán, no eras un consejero ordinario.
Musa tenía poco más de 50 años. Era originario de Edirne, formado en la tradición astronómica islámica clásica, una tradición que no separaba la ciencia de la profecía, que trataba el movimiento de los cuerpos celestes como el lenguaje directo que Dios hablaba a quienes sabían leerlo. Había servido 3 décadas en palacio. Había sobrevivido al reinado del padre de Solimán, Selim el Severo, un sultán que ejecutó a 2 de sus propios hermanos y a la mayoría de sus visires. Ese tipo de supervivencia requiere una habilidad muy específica, saber exactamente cuánta verdad decir, y exactamente cómo enmarcarla. Pero en la noche en cuestión, en algún momento entre 1552 y 1553, la fecha exacta disputada en 3 crónicas otomanas distintas, Solimán no quería marcos ni metáforas. No quería poesía. No quería el baile artístico de siempre entre el presagio y la ambigüedad. Quería una respuesta directa. Quería saber cuál de sus hijos heredaría el imperio. Y más específicamente, aunque no lo dijo en voz alta, la pregunta flotaba entre ambos como humo denso, quería saber cuál de sus hijos mataría a los demás para llegar al trono. Porque así era como funcionaba. Todo gobernante otomano lo sabía. Al asumir el trono, el nuevo sultán estrangulaba a sus hermanos. Era ley. Era tradición. Era la aritmética brutal de la dinastía, un trono, sin rivales, sin misericordia. Solimán mismo había firmado órdenes de muerte. Su abuelo lo había hecho. Su bisabuelo también. Él sabía lo que en realidad estaba preguntando. ¿Cuál de mis hijos va a asesinar a los demás? Musa miró los mapas celestes. Luego miró al sultán. Y luego dijo algo que hizo enmudecer completamente a un hombre que había visto arder ciudades enteras. No respondió la pregunta que Solimán había hecho. Respondió una diferente, una que Solimán no había pensado en formular. Y esa respuesta era mucho peor. La lectura de Musa no trataba sobre qué hijo ganaría. Trataba sobre lo que costaría ganar. Extendió 3 cartas natales sobre la mesa, una por cada príncipe sobreviviente. Trazó las posiciones de Marte, Saturno y Júpiter en el momento exacto del nacimiento de cada uno. Estudió las casas, los aspectos, las conjunciones que significaban poder, violencia y finales. Y lo que encontró, o lo que afirmó encontrar, fue esto. Las estrellas no mostraban una sucesión limpia. Mostraban una guerra. No una guerra de campo de batalla, aunque esa también se acercaba. Una guerra de palacio. Lenta. Envenenada. Una guerra que duraría años y que se libraría en cartas y rumores y acusaciones, donde los hermanos usarían toda la maquinaria del imperio el uno contra el otro, y el ganador saldría de entre los escombros con tanta sangre en las manos que incluso la victoria se sentiría como una derrota. Le dijo esto a Solimán. Le dijo que la carta natal del príncipe Mustafa, el mayor, el amado, el que los soldados llamaban el heredero legítimo, mostraba a un hombre de capacidad extraordinaria y de un peligro igualmente extraordinario. No peligroso porque Mustafa fuera malvado. Peligroso porque Mustafa era demasiado bueno. Porque los genízaros acudirían a él. Porque los gobernadores provinciales lo declararían su líder. Porque si Solimán esperaba demasiado, el imperio podría no esperar a que muriera, podría simplemente transferir su lealtad a Mustafa mientras Solimán todavía respiraba. Eso fue lo primero que dijo el astrólogo. Lo segundo fue peor. Le dijo que la carta del príncipe Selim, el más joven, el bebedor, el que la corte susurraba con desdén, mostraba algo sorprendente. No gran gloria militar. No el carisma de un conquistador. Sino resistencia. El tipo de resistencia fría, paciente y calculadora que sobrevive a todos los que la rodean. Las estrellas en torno a la fecha de nacimiento de Selim, dijo Musa, mostraban a un hombre que absorbería cada golpe, sobreviviría cada crisis, y seguiría en pie cuando los demás ya no estuvieran.
Eso no era un cumplido. Era una advertencia. Y luego Musa habló de Bayezid. La carta de Bayezid, dijo, mostraba a un hombre consumido por Marte. Fuego de guerra en cada casa celeste. Ambición tan intensa que lo cegaría. Pelearía. Siempre pelearía. Incluso cuando pelear fuera un suicidio. Incluso cuando las probabilidades fueran imposibles. Incluso cuando la única manera de sobrevivir fuera someterse, Bayezid elegiría la guerra. Hizo una pausa. Y luego dijo algo que quedaría suspendido en el aire de esa habitación mucho tiempo después de que ambos hombres la abandonaran. Las estrellas no eligen quién vive, pero nos muestran quién no puede evitar morir. Fue en ese momento cuando el rostro de Solimán cambió. Aquí es donde la escena en aquella habitación oscurece algo que los mapas celestes de Musa no necesitaban predecir, porque ya había sucedido. Solimán ya había matado a Mustafa. Un año antes de esta lectura, en octubre de 1553, en un campamento militar cerca de Ereli, Solimán había convocado a su hijo mayor a su tienda y lo había hecho estrangular con una cuerda de arco ante sus propios ojos. Los cargos eran traición. Una carta, supuestamente enviada por Mustafa al-Shah de Persia. Evidencia de una conspiración para tomar el trono por la fuerza. La carta casi con certeza era falsa. Todos lo sabían en ese momento. Los historiadores lo han confirmado desde entonces. La evidencia apunta en una sola dirección, una campaña orquestada desde dentro del harén, alimentada a Solimán a través de su gran visir Rustem Pachá, que estaba casado con la hija de Solimán y cuya supervivencia política estaba directamente ligada al hijo de Hurrem, no a Mustafa. Mustafa entró a esa tienda. Sabía lo que lo esperaba. Los testigos dijeron que entró de todas formas, orgulloso, sereno, negándose a huir. Los verdugos ya estaban ahí. La cuerda de arco ya estaba en sus manos. Tenía 38 años. Y cuando la noticia de su muerte se extendió por el campamento, ocurrió algo que no había sucedido antes en la historia militar otomana. Los jenízaros lloraron abiertamente. Soldados curtidos, hombres que habían visto caer ciudades y presenciado masacres sin pestañear, lloraron al descubierto por la muerte de un príncipe al que jamás les habían permitido coronar. Esa es la magnitud de lo que Solimán había perdido. No solo un hijo. Un símbolo. Un futuro. La versión del imperio que podría haber sido. Y si la lectura del astrólogo ocurrió después de la muerte de Mustafa, como sugieren varias fuentes, Solimán no preguntaba sobre sus hijos para prevenir algo. Preguntaba porque no podía dejar de revivir lo que ya había hecho. No necesitaba una predicción. Necesitaba que alguien le dijera que las estrellas lo habían obligado a actuar así. Que estaba escrito. Que no había tenido elección. Porque la alternativa, que lo había elegido libremente, era algo que no podría sobrevivir saber. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre los astrólogos de la corte otomana. No eran simplemente predicadores del futuro. Eran administradores de la narrativa. Un astrólogo que le decía a un sultán lo que quería escuchar conservaba su cabeza. Un astrólogo que le decía una verdad incómoda estaba apostando su vida a la capacidad del sultán para ser honesto consigo mismo. Y un astrólogo que era verdaderamente inteligente encontraba la manera de decir la verdad y al mismo tiempo hacerla soportable. Musa Chalebi era inteligente. Porque lo que hizo aquella noche, si el fragmento de la crónica de la corte otomana conservado en el archivo de Topkapi es preciso, no fue simplemente leer las estrellas. Las reencuadró. Le dijo a Solimán que los mapas celestes mostraban un patrón que no era exclusivo de sus hijos, sino idéntico al patrón que había aparecido en la propia carta natal de Solimán. Y en la de su padre. Y en la de su abuelo. El patrón del conquistador que construye demasiado para que una sola mano lo sostenga.
le dijo a Solimán que las estrellas no producen hijos que se destruyen entre sí porque son un fracaso. Producen hijos que se destruyen entre sí porque todos se parecen demasiado a su padre. Fue una obra maestra de supervivencia política. Porque en una sola frase, Musa transformó la narrativa de criaste monstruos a criaste reyes, y solo hay un trono. Solimán lloró. No porque estuviera roto. Porque fue liberado. Se le concedió, por un momento, la misericordia de una historia donde la tragedia era cósmica en lugar de personal. Donde la cuerda de arco que había matado a Mustafa no estaba en sus manos, sino en la arquitectura del universo. Pero hay una grieta en ese consuelo que no se puede ignorar. El astrólogo no dijo nada sobre Hurrem. Nada sobre las cartas. Nada sobre Rustem Pachá. Nada sobre la campaña de susurros y evidencias falsificadas que había construido el caso contra Mustafa durante años. Nada sobre la facción dentro de los muros del palacio que había trabajado sistemáticamente para colocar a Selim, el hijo de Hurrem, en el camino hacia la sucesión. Las estrellas, al parecer, no habían visto nada de eso. O Musa había decidido que ciertas verdades eran más peligrosas que la muerte misma. Porque aquí está el centro oculto de toda esta historia, la cosa hacia la que la escena del llanto siempre había estado apuntando. La aflicción de Solimán era real. Y su complicidad también era real. Y ambas cosas existían en él simultáneamente, sin resolución, hasta el día en que murió. Amaba a Hurrem. Genuinamente. Completamente. De una manera que no tenía precedentes para un sultán otomano. La había liberado, se había casado con ella legalmente, había roto siglos de tradición por ella. Y Hurrem, con cada herramienta disponible en un sistema diseñado para hacer a las mujeres desechables, había asegurado el futuro de sus hijos. Sus hijos. No los de Mustafa. ¿Estaba ella equivocada? ¿Bajo qué estándar? El harén era una máquina construida por hombres, para producir herederos para hombres. Las mujeres dentro de él tenían una sola moneda y una sola arma, la atención del sultán y los hijos que venían de esa atención. Hurrem jugó el único juego que le permitieron jugar. Simplemente lo jugó mejor que nadie. Y el precio de su victoria fue la vida de Mustafa. Y el precio de la muerte de Mustafa fue algo que vivió en el pecho de Solimán desde 1553 hasta su propia muerte en 1566, 13 años después, en una campaña militar en Hungría, todavía peleando, todavía construyendo, todavía negándose a detenerse. Como si detenerse pudiera dejarlo sentirlo por completo. La carta del astrólogo no podía contener eso. Ningún mapa celeste podía. Las estrellas no mataron a Mustafa. El amor de una madre y la ceguera de un padre lo hicieron. El astrólogo simplemente le dio a Solimán un lugar donde depositar la culpa sin que lo destruyera por completo. La lectura de Musa resultó ser precisa de la manera más cruel posible. Después de la muerte de Mustafa, quedaron dos hijos, Selim y Bayezid. Y la guerra entre ellos fue exactamente todo lo que Musa había descrito. Bayezid no podía dejar de pelear. Incluso cuando era un suicidio. Se rebeló contra su padre en 1559. Reunió un ejército. Marchó contra Selim en la batalla de Konya, y perdió. E incluso entonces, incluso con sus fuerzas destrozadas y su causa claramente terminada, no podía someterse. Huyó hacia el este con sus hijos, hacia la Persia safávida, buscando refugio en la corte del Satamás. Elsa lo recibió. Y luego lo vendió. Solimán envió un pago, oro, cantidades enormes de él, cantidades específicas registradas en documentos del Tesoro otomano que los historiadores aún citan, y el Satamás entregó a Bayezid. No a su padre. A los verdugos de su padre. En 1561, Bayezid y sus 4 hijos fueron ejecutados en suelo persa por agentes otomanos enviados por Solimán. 4 hijos.
El más joven tenía 3 años. Eso no estaba escrito en ningún mapa celeste. Era un abuelo ordenando la ejecución de sus propios nietos porque la aritmética de la sucesión lo exigía. Porque si los hijos de Bayezid sobrevivían, siempre habría otro pretendiente. Otra rebelión. Otra guerra. La matemática de la dinastía no es cruel por accidente. Es cruel por diseño. Y Solimán lo firmó. El hombre que había llorado cuando el astrólogo leyó las cartas. El hombre que supuestamente no podía mirar un retrato de Mustafa después de 1553 sin abandonar la habitación. El hombre que componía poesía bajo el seudónimo Muibi, el amado, sobre el amor, el anhelo y el paso del tiempo. Ese hombre firmó la orden de muerte de sus nietos. Selim se convirtió en sultán en 1566, heredando un trono construido sobre los huesos de sus hermanos, medios hermanos y sobrinos. No era un conquistador. No tenía el fuego de su padre ni el magnetismo de Mustafa. Bebía vino, lo que escandalizaba a la corte. Murió por una caída en un baño después de 8 años en el trono, resbalando sobre el mármol mojado, que quizás sea el final más indigno en la historia dinástica otomana para el hombre que sobrevivió a todo lo demás. La resistencia que el astrólogo había visto en su carta natal era real. Duró. Resistió. Solo que no ardió. Antes de morir, sin embargo, Selim cargó algo al trono que su padre nunca tuvo que cargar, el conocimiento de lo que el sistema había exigido de todos los que lo rodeaban para que él pudiera sobrevivir. No había matado a Mustafa. Su madre lo había organizado. Su padre lo había firmado. Él simplemente había existido, bebiendo su vino, escribiendo su poesía, esperando. Pero había observado. Había visto a un hermano que conoció de niño ser estrangulado por orden de su propio padre. Había visto a otro hermano huir al exilio y morir al final del oro otomano en un patio persa. Había visto a su padre envejecer en un silencio que la corte confundía con dignidad, pero que Selim, quien había crecido en ese mismo palacio, reconocía como algo completamente diferente. Lo reconocía como culpa. La historia suele ser generosa con el legado legislativo de Selim. Durante su reinado, continuaron reformas administrativas importantes. El imperio se mantuvo unido. No hubo pérdidas catastróficas. Pero la verdad emocional, la que las crónicas entierran bajo administración y fechas, es que Selim el borracho, como lo llamaban sus detractores, era un hombre que había sobrevivido a un imperio que consumió a toda su familia, y había decidido que la única respuesta sensata era no importarle demasiado visiblemente ninguna cosa. Eso no es debilidad. Eso es un tipo muy específico de daño. Y el imperio lo sintió. No de inmediato. No de maneras que pueda señalar en un solo documento. Pero en el giro lento del sistema otomano de la expansión a la administración, del fuego al mantenimiento, puedes rastrear el momento en que la dinastía dejó de creer plenamente en su propia mitología. Solimán había creído. Completamente. Se había llamado a sí mismo la sombra de Dios sobre la tierra y lo decía en serio. Se había parado ante las puertas de Viena y sentido el peso del destino en su pecho. Selim se paraba en sus aposentos privados y sentía algo considerablemente más complicado. El astrólogo había tenido razón. No sobre qué hijo ganaría, sino sobre el costo de ganar. Solimán murió en septiembre de 1566, en una tienda en Hungría, durante su 13ª campaña militar. Tenía 71 años. En dolor casi constante. Su gota era tan severa que supuestamente tenía que ser llevado a la batalla en una litera. Murió antes de que el sitio de Sigetvar estuviera completo, y los otomanos, en una decisión de teatro político extraordinario, casi surrealista, mantuvieron su muerte en secreto durante 3 semanas para que el ejército no perdiera la moral. 3 semanas. Lo embalsamaron, lo sentaron en una silla,
Lo vistieron con sus ropas de sultán, y sus médicos fingieron examinarlo para que los soldados creyeran que su sultán todavía estaba vivo y los observaba. Había gobernado un imperio de 30 millones de personas durante 46 años. Y al final, el imperio necesitaba fingir que todavía estaba allí aunque ya no lo estuviera, porque nadie había descubierto cómo funcionar sin la idea de él. Esa es la medida final de cuán grande se había vuelto. Y también de cuán completamente la crisis de sucesión había vaciado lo que debería haber venido después de él. Aquí está lo que quiero que te quede. Solimán llamó a un astrólogo en la oscuridad porque necesitaba que alguien le dijera que lo que estaba sucediendo, lo que ya había sucedido, estaba escrito en las estrellas y no en sus propias decisiones. Eso es algo muy humano. El hombre más poderoso del mundo, llorando en una habitación privada, desesperado porque el universo compartiera la culpa. Y quizás el astrólogo le dio eso. Quizás Musa Chalebi, superviviente de la corte de Selim el Severo, maestro del espacio entre la verdad y lo que un sultán podía soportar escuchar, le dio a Solimán el andamiaje cósmico suficiente para mantenerse en pie. Pero hay algo que no desaparece. Mustafa entró a esa tienda sabiendo lo que lo esperaba, y entró de todas formas. Y el hijo más pequeño de Bayezid tenía 3 años. 3 años. No eligió la dinastía en la que nació. No eligió al abuelo que firmó su orden de muerte. No eligió ser una amenaza. Simplemente existía, pequeño, sin comprender nada de sucesiones ni astrología ni de la aritmética brutal del imperio. Las estrellas no tenían nada que decir sobre él. Las crónicas tampoco, en realidad. Solo un número. Y sus 4 hijos. Breve. Administrativo. Archivado y seguido adelante. Esta es la pregunta que la lectura del astrólogo no puede responder. La que permanece después de que todos los mapas celestes y las conjunciones y los planetas se alinean. Cuando el sistema exige que los niños mueran para mantener estable un imperio, ¿vale la pena mantener ese imperio? Solimán construyó leyes que protegían a los pobres. Mezquitas que todavía se mantienen en pie. Un código de justicia que sus contemporáneos llamaron la obra del representante de Dios en la tierra. También firmó esa orden de muerte. Ambas cosas son verdad. Completamente, sin complicaciones, simultáneamente verdad. Y el llanto en esa habitación privada, sobre un mapa celeste, sobre las estrellas, sobre una lectura que quizás le dijo algo que en el fondo ya sabía, no es evidencia de debilidad. Es evidencia de que Solimán entendía exactamente lo que era. Un hombre extraordinario que había hecho cosas terribles en nombre de ambiciones extraordinarias. Un padre que había destruido su familia para preservar su legado. Un gobernante que lo había construido todo y que, al construirlo, perdió lo único que podría haberle dado significado después de que él se fuera. El astrólogo le habló de sus hijos. Pero las estrellas ya le habían dicho la verdad real, años antes, en el silencio de una tienda militar donde su primogénito se había negado a huir. Hay verdades que no necesitan un mapa celeste. Solo necesitan a alguien dispuesto a mirarlas de frente, por fin. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no tiene interés en la versión cómoda de la historia. La versión donde los poderosos simplemente son grandes, y las muertes son solo números, y los imperios son solo mapas en una pared. Nos interesan las habitaciones. Las privadas. Las que nadie describe en los libros de texto. Aquellas donde los hombres más poderosos que jamás vivieron se sentaron en la oscuridad, lloraron, e intentaron darle sentido a lo que habían hecho y a lo que el universo les había exigido. Si esa es la versión de la historia que quieres, suscríbete. Porque la próxima vez iremos a un lugar todavía más oscuro. Y si este video te hizo sentir algo que no esperabas, ese es el punto. Siempre es el punto. Las estrellas no hacen a los hombres. Los hombres toman decisiones. Y algunas decisiones sobreviven a los imperios.